Es un evento que organiza. Si pueden apagar los micrófonos, les voy a agradecer. Es un evento que organizamos desde la Facultad de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con el fin de fortalecer el conocimiento de nuestros alumnos, egresados, docentes y público en general, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad, esta charla fue conseguida por por la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía, que es APUAYE, y bueno, la charla la va a dar, bueno, Víctor Fernández, representante de APUAYE, y Belén Cristani es quien nos va a dar la charla, que es representante de CAMESA. Dicho esto, lo único que les voy a pedir es que traten de apagar los micrófonos y le cedo la palabra a Víctor Fernández para que siga con la presentación. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Agradezco al ingeniero Patricio Bernigieri por esta posibilidad de charlar un rato con ustedes y, bueno, darle un puntapié inicial a lo que es el impacto que está teniendo la generación de energía renovable en el sistema nacional. Como bien decía Patricio, yo me desempeño en la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica, APUAYE. Soy el vicepresidente a nivel de la seccional litoral, punto en el cual estamos colaborando junto con Patricio también. Y bueno, dada la posibilidad esta de colaborar con la universidad, es que le pedí a Belén, a la ingeniera Belén Cristiani, que se desempeña en CAMESA, de la cual yo también pertenezco a CAMESA, nos pueda brindar un panorama, dado que ella está en funciones actualmente dentro de una de las últimas áreas que se armaron en CAMESA, que es el sector de las energías renovables. Un poco ya para ir entrando en tema, la presento más formalmente a Belén. Belén Cristiani es ingeniera industrial, está egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2017 está conformando el área de energías renovables, fundamentalmente en lo que hace a la generación eólica y solar y las adecuaciones que requieren este tipo de generación en el sistema, dado su variabilidad en el tiempo y con las condiciones climáticas. Ya Belén nos dará pormenores del tema. Sus principales funciones dentro del área de CAMESA son gestión de pronóstico de generación renovable, variable, para todos los parques eólicos, solares, fotovoltaicos instalados en Argentina, elaboración de estudios asociados a distintas variables de interés, estructuración y mejora continua de los procesos propios del área, y asistencia en la capacitación a operadores de generación renovable dentro del ámbito de CAMESA. Realmente Belén va a dar más precisiones, pero para un sistema que históricamente se manejaba con lo que es la generación convencional a base de combustibles fósiles, generación nuclear y generación a través del aprovechamiento de los distintos aportes hidroeléctricos del país. Un poco recientemente este tipo de generación vino bueno, a meter bastante ruido en el sistema en función de que no se puede programar la naturaleza y la naturaleza tiene gran impacto en este tipo de generación. Así que bueno, vamos directamente con la especialista. Belén, te cedo la palabra y muchas gracias por tu participación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Víctor, por la introducción y gracias a Patricio y a la universidad por la invitación. Ahora les voy a compartir pantalla y por favor indíquenme cuando ya la puedan ver. Ahí entiendo que se está cargando.
¿Ya la pueden visualizar? Sí, está a la vista, Belén. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada les menciono el objetivo de la charla de hoy es que se basan con algunos conceptos técnicos básicos en lo que refiere a las energías renovables y también que tengan una noción de cómo está la Argentina en torno a estas fuentes de generación. Como para que tengan una idea de cómo se va a segmentar la charla, van a haber 3 bloques, si se quiere. El primero, referido al contexto actual de la Argentina, en cuanto a los objetivos a los que queremos llegar de participación de renovable en el abastecimiento de demanda. La realidad, cómo estamos efectivamente hoy en día con el cumplimiento de estas metas, y también los récords, distintos récords, tanto en aporte como en cubrimiento que hemos alcanzado. Seguidamente vamos a hablar de las particularidades de la generación renovable variable, y con esto nos referimos a la producción eólica y solar, que como bien mencionaba Víctor, tiene sus grandes desafíos para la operación, pero bueno, sin adentrarme en cuestiones demasiado eléctricas, apuntando a un público interdisciplinario, vamos a enfocarnos fundamentalmente en las características de lo que es el viento y la irradiancia, los recursos primarios para esta generación, así como la estacionalidad que presentan y, bueno, algunas particularidades de parques que están instalados en el país. Para finalizar, con una breve introducción de qué son los pronósticos de generación eólica y solar, para qué se utilizan y cómo es el flujo de información que tiene lugar entre CAMESA y los agentes generadores para justamente confeccionar estos pronósticos y darles la finalidad que tienen. Al final, bueno, hay una sección para que puedan presentarme las preguntas que tengan y podamos profundizar en los temas que más les hayan interesado. Entonces, sin más, comencemos con el contexto de las energías renovables en Argentina. Podemos decir que el puntapié más fuerte, el punto de quiebre, tuvo lugar en el año 2015, cuando se sancionó la ley 27.191 del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Esta ley vino a modificar una preexistente, la 26.190, que se había promulgado en el año 2006, pero estableció muchas otras cuestiones que realmente dieron un impulso más fuerte a la instalación de centrales renovables. Entre estas cuestiones que definió se destaca, primero, los objetivos que ya habrán escuchado de participación de aporte energético anual renovable en el cubrimiento también anual de la demanda, fijando como punto de partida un 8% a fines del año 2017, para ascender a un 12% a fines del año 2019, luego pasar a un 16% a fines de este año, para seguir incrementando hasta llegar a un 2025 con al menos un 20% de la demanda anual abastecida por fuentes renovables. Otra de las cuestiones que fijó es que todos los usuarios de energía eléctrica del país debemos contribuir con el cumplimiento de estos objetivos. Y ahora en la próxima diapositiva me voy a adentrar un poco más en el cómo, pero bueno, no quería dejar de mencionar otros factores que estableció la ley, importantes para dar pie a lo que fue el crecimiento de lo renovable. Bueno, estableció todo un marco regulatorio para incentivos a las renovables, estableciendo regímenes de inversiones, beneficios promocionales, creó un fondo fiduciario público, también establecieron un régimen para importaciones puntualmente de cuestiones asociadas a la generación renovable. Todo esto que les menciono, bien contractual y que excede un poco el área técnica en la cual me desempeño, pero sí me parece importante destacar un tema que se definió como prioridad de despacho de la generación renovable. Esto sí hace a nuestro trabajo diario en la oficina, que básicamente refiere a que las energías renovables atienden, o mejor dicho, tienen un tratamiento similar al de las centrales hidráulicas de pasada o en condición de vertido. Esto es, cada megavatio renovable que se genera es inyectado a la red desde ya siempre que el sistema de transporte lo permita, pero es lo último que se va a limitar, justamente para poder abastecer y cumplir con estos objetivos. Ahora sí, pasamos al plano del cómo vamos a cumplirlos. Bien, existen
fundamentalmente dos grandes mecanismos para cumplir con estas metas, entre los que tenemos el programa Renovar, un programa que surgió en el año 2016, justamente el año siguiente a la promulgación de la ley, programa que convocó en sus sucesivas rondas a agentes generadores a competir por esta prioridad de despacho que les mencionaba, y aquellos a quienes les fue adjudicada firmaron acuerdos, mejor dicho, contratos a largo plazo con CAMESA, contratos a 20 años, para el abastecimiento de la energía que ellos proponían. Y bueno, justamente es a través de este programa Renovar que nosotros, los usuarios cautivos, los usuarios residenciales, digamos, estamos contribuyendo al cumplimiento de estos objetivos a través de CAMESA. No solamente los usuarios cautivos, sino también los grandes usuarios habilitados, que son, bueno, grandes usuarios que tienen demandas medias anuales mayores a los 300 kilowatts, pueden o pudieron elegir si contribuir individualmente a través de lo que les voy a contar ahora, el programa Matter, o a través de este mecanismo de compras conjuntas con CAMESA, dadas a través del programa Renovar. Entonces, habiéndoles mencionado el Matter, ¿de qué se trata? Es el mercado a término de energías renovables, que básicamente refiere a contratos entre privados. Es decir, agentes generadores contratan, o mejor dicho al revés, grandes usuarios habilitados contratan a agentes generadores para abastecer parte de su demanda, a través de contratos que fijan entre ellos con, bueno, todas las cuestiones de precios, de montos y demás hitos que se fijan particular y privadamente. Entonces, si hacemos cronológicamente el seguimiento de cómo evolucionaron estos programas, tuvimos la primera ronda del Renovar, así como la ronda 1.5, en el año 2016, mismo año en que tuvo lugar la resolución 202, que esta venía a traer algunos proyectos que ya habían participado de licitaciones anteriores, del programa GenRen y otros, resultantes de la ley original que les mencionaba al principio, la del 2006, pero bueno, como verán, en un 8% de participación en el total adjudicado. Luego tuvimos en el año 2017 la segunda ronda del Renovar y la aparición del Matter, que en adelante, desde ese año 2017, trimestralmente renovó las convocatorias a licitaciones. Y bueno, después tuvimos en el año 2018 el programa Renovar 3, la tercera ronda. Básicamente, la idea era que se queden con los porcentajes de participación o de justificación que se tiene en los megavatios adjudicados en función de los distintos mecanismos. Ahora bien, hablamos del total adjudicado y bajo qué modalidad, pero si nos referimos a cómo están ubicados todos esos proyectos que fueron adjudicados en el país, tenemos acá, bueno, evidente los nodos donde se concentró la mayor potencia instalada de las distintas tecnologías. Acá abajo tienen las referencias por color, pero básicamente les menciono, bueno, se imaginarán los parques solares, fundamentalmente se concentran en el NOA, en Cuyo y algo en Centro. Esto desde ya se condice con el recurso solar que tenemos en Argentina, que es espectacular a nivel mundial. Este nivel de irradiancia global horizontal, que a su vez es bien representativo porque es de los últimos 20 años casi, solamente se ve, bueno, en lo que sí acá de Chile, Bolivia, un poco de Perú, y después es muy difícil encontrar estos niveles de recursos a nivel mundial. Entonces, bueno, bien que se ha aprovechado. Después, paralelamente, si hablamos de lo eólico, desde ya la mayor concentración de parques se va a encontrar en el sur de Buenos Aires, principalmente en el nodo Bahía Blanca, en el nodo Puerto Madryn, cuando hablamos de la Patagonia, y en el nodo Comodoro Rivadavia. Acá les muestro, cuando hablamos de velocidad media de los vientos, tenemos en el sur de Buenos Aires, en promedio 9 metros por segundo, promedio anual, lo cual es espectacular porque
bueno, para quienes no estén familiarizados, los aerogeneradores de los parques eólicos comienzan a generar energía eléctrica con vientos a partir de los 3 metros por segundo, lo que se conoce como velocidad de Catín, con un límite generalmente que ronda los 25 metros por segundo, velocidad del viento a la cual los aerogeneradores disponen sus palas en una posición tal que eviten generar, justamente para evitar daños materiales sobre el aerogenerador, roturas y demás. Entonces, tenemos Buenos Aires con ese, bueno, el sur de Buenos Aires con ese recurso, y ni hablar en la Patagonia, que alcanza y en algunos casos supera los 10 metros por segundo medios, alcanzando valores muy superiores y, bueno, desde ya también inferiores. Y después, pasando a las otras tecnologías, tenemos fundamentalmente, bueno, lo que es biomasa y biogás, ubicado en lo que es NEA y litoral. Luego tenemos las centrales térmicas de biorrelleno sanitario, ubicadas en las proximidades de las grandes ciudades, justamente aprovechando los gases de vertedero, de los basureros que allí están. Y bueno, por último, los pequeños aprovechamientos hidráulicos, que son centrales hidráulicas con la única condición de que tengan una potencia instalada menor a 50 megavatios, se encuentran donde hay cordones montañosos, canales de riego. Entonces, hablamos de los megavatios adjudicados a partir del 2015, 6.500 más o menos, pero ya veníamos con megavatios de licitaciones anteriores, incluso a la resolución 202, y a su vez algunos generadores y proyectos que fueron al spot. Al spot significa que no tienen prioridad de despacho, pero de todas formas pueden inyectar cuando el sistema de transporte lo permite, cuando no está congestionado. Luego tenemos unos casi 450 megavatios de estas resoluciones previas que les mencionaba, y pequeños aprovechamientos hidráulicos que ya estaban operativos y que esta ley les dio calidad de fuentes de generación renovable, totalizando de esta manera aproximadamente unos 7.600 megavatios proyectados. Ahora bien, vamos al plano de lo real, cómo ha ido evolucionando esos ingresos de proyectos que fueron adjudicados, cómo fueron habilitando a lo largo del tiempo. Partimos de un 2018 con 850 megavatios, que justamente son los que venían de antes, y el crecimiento interanual, bueno, fue variando. Primero sumamos 720 megas del 18 al 19, luego unos 1.130 más, y acá es donde es interesante poner un parate, se imaginarán por qué. La línea esta punteada, Bordeaux, que ven acá, si quieren, a ver, les voy a poner el puntero, hace referencia a la foto de la proyección que nosotros veíamos de ingreso cuando estábamos en el 2019. Bueno, ese año, con la situación económica que atravesó Argentina, hubo muchas demoras en la habilitación de proyectos por cuestiones de financiamiento. Entonces, bueno, esto actualizando las fechas previstas de ingreso con los agentes, pospusimos los ingresos previstos unos cuantos meses para toparnos con otro golpe, pero esto importante, la pandemia. Desde ya, nosotros prevíamos un ingreso bastante abrupto de generación, cuando finalmente, bueno, desde ya, acá esto es abril, más o menos marzo de 2020, con la pandemia, las demoras fueron incontables, desde casos positivos en la obra hasta, y principalmente, imposibilidad de ingreso de personal extranjero que trabajaba en los proyectos. A su vez, se frenaron las importaciones, incluso mismo dentro de Argentina no se podía acceder a otras provincias. Así que bueno, esto conllevó a un montón de demoras y bueno, retrasos que siguió aplanando la curva de ingresos para llegar a esta previsión que vemos acá, que fue equivalente a esta en cuanto a momento del año. Noviembre de 2020 preveíamos esto, y la realidad fue que el ingreso fue un poco más paulatino para llegar a los actuales 4.791 megavatios habilitados. Si miramos para adelante,
a fines de 2022 tenemos previsto que ingresen unos 450 megas más, y mirando un poco más allá, pero con la incertidumbre asociada que ya pudieron ver, prevemos unos 200 megavatios adicionales. Entonces totalizaríamos para fines de 2023 unos 5.500 megavatios habilitados. Y ustedes me preguntarán qué pasó con los 7.600 megavatios que estaban proyectados. Bueno, los 2.000 y pico restantes podemos descomponerlos en 580 megavatios de proyectos que ya se cayeron, contratos que se rescindieron por distintos motivos. Después otros casi 600 megavatios que están teniendo dificultades de financiación, y otros 1.000 megavatios que por diferentes causas son de dudosa ejecución, pero que todavía no están dados de baja. Así que puede ser que se encaminen. Pero desde ya estas previsiones es importante que sean bien precisas y se sustenten en información realista. Entonces todo aquello que traiga mucha incertidumbre aparejada la tenemos que patear en el tiempo, porque son muchas las áreas internas de Gamesa que requieren de esta proyección para sus análisis, y ni hablar de programación estacional del despacho, simulaciones a largo plazo y demás. Bien, entonces, si ahora volvemos a la foto del día de hoy, a 22 de septiembre de 2021, con nuestros casi 4.800 megavatios habilitados, vemos esta distribución de las centrales en el país. Desde ya, bueno, los celestes son los parques eólicos, azules pequeños aprovechamientos hidráulicos, los verdes son los biocombustibles y amarillo, se imaginarán, los solares. Bien, acá vale destacar, tenemos un 66% de la matriz energética actual conformado por proyectos eólicos, totalizando 3.170 megavatios habilitados, seguidos por un 18% de parques solares en operación, que totalizan 861 megavatios, y luego un 10% de pequeños aprovechamientos hidráulicos y un 5% de biocombustibles. Ahora, si queremos concentrarnos en lo que son las regiones del país, bueno, el sistema eléctrico, conocerán, está dividido en 9 regiones eléctricas. Acá se las dibujé por si alguno no está tan familiarizado con cómo se componen, pero básicamente tenemos el eólico, como veníamos diciendo desde las diapositivas anteriores, principalmente en Patagonia, la región Patagonia, y en VAS y GBA, con un poco también en Comahue. Voy a activar de vuelta el puntero. Acá tenemos PAT, VAS y GBA y Comahue. Luego algo en Centro y en La Rioja, en NOA. Bueno, en segundo lugar, hablando de lo solar, se concentra principalmente en el NOA, así como en Cuyo, y tiene un poco en Centro. Y luego los biocombustibles, como hablábamos antes, en el NEA, el litoral, y pequeño aprovechamiento hidráulico, bueno, distribuido. Bien. Si quieren algunos valores de referencia, les menciono que Uruguay tiene en total renovable instalado 1.700 megavatios, de los cuales casi 1.500 son eólicos y un poquito más de 200 solares. Y bueno, volviendo a lo nuestro, tenemos, si queremos comparar con lo que les dije al principio de los objetivos, cómo estamos en la realidad respecto de su cumplimiento. Aún no hemos alcanzado a cumplirlos, pero el año pasado estuvimos cerca, tuvimos un 10% cercano al 12% objetivo, y este año nos tocaría estar en un 16% de participación anual. Como todavía no finalizó, bueno, no lo mostramos acá, pero se los voy a mostrar discretizado por meses, los meses que ya han pasado. Y bueno, básicamente lo que pueden ver acá es esa misma gráfica, pero con paso mensual desde el año 2019. Acá tenemos la participación en el cubrimiento de demanda según cada tecnología renovable. Y esta curva que ven acá son los objetivos pautados. Y luego en la gráfica de abajo pueden ver la composición de la matriz renovable mes a mes y cómo fue el aporte en esta curva roja que ven de generación total mensual en gigavatios hora. ¿Sí? Entonces, cosas interesantes para ver acá. No solamente que todavía no cumplimos el objetivo, pero bueno, estamos relativamente cerca, sino también
que las oscilaciones que podemos ver en el cubrimiento de la demanda no necesariamente se corresponden con oscilaciones en los aportes energéticos. ¿Y por qué es esto? Esta gráfica que vemos abajo, que refiere a la energía aportada mes a mes, representa valores absolutos de aporte efectivo, mientras que la de arriba representa valores relativos que están atados a la demanda. Entonces, primer caso particular que podemos ver. Año pasado, principio de la cuarentena, del aislamiento, absoluto casi, tuvimos una disminución del aporte de generación, pero esto no se correspondió con la participación en la demanda. ¿Y por qué creen que subió? Naturalmente, la demanda bajó. Entonces, ese aporte, si bien fue inferior al mes anterior, representó una mayor penetración en lo que fue el cubrimiento de la demanda. Luego podemos ver junio de 2020, 2 meses después. Tuvimos prácticamente el mismo aporte que el mes anterior, que mayo, y fíjense cómo bajó de un 10 a un 8% la participación. Esto se explica por el frío. Llegó el frío y por el comportamiento, estacional de la demanda, sube la demanda y desde ya ese aporte de generación representa un porcentaje menor. Y por último, destacar, agosto de ese mismo año fue el primer incremento bien abrupto de generación que pudimos ver, esto gracias en parte a ingresos de nuevas centrales que hubieron, pero fundamentalmente fueron muy poquitos los ingresos. Lo que mejor explicó esto fue el recurso espectacular que hubo, principalmente el eólico, que alcanzó, pero valores antes nunca antes visto. Y esto es lo que explicó este incremento de aporte, que en este caso sí se vio traducido también en un incremento del cubrimiento de la demanda. Ahora, si hablamos de lo que fue el récord de máximo cubrimiento mensual histórico, lo tuvimos el mes pasado con un 13,8%. Y cómo se compuso la matriz energética de ese mes fue el 71% gracias al aporte eólico, que tuvo unos 2.263 megavatios medios de aporte, lo cual es espectacular. O sea, si comparamos, tenemos, por poner un valor de ejemplo, centrales nucleares en el país, Embalse, Atucha 1 y 2, en total tenemos 1.700 megavatios instalados. Así que esto es contundente. Y a su vez un 19% solar, seguido por un 6% de biocombustibles y un 4% de pequeño aprovechamiento hidráulico. Bien, ahora vamos a hablar de valores instantáneos. Recién hablábamos de energía, valores de generación en el mes. Ahora si nos concentramos en la generación minuto a minuto, si se quiere, tenemos, en primer lugar, se respeta esto que les mencionaba, no necesariamente en el momento de máxima participación se correspondió con el de máximo aporte, y efectivamente no se correspondieron. La máxima participación la tuvimos el récord el 12 de septiembre, hace 2 semanas, con un 26,5%, compuesto de esta forma, similar a la composición que les mostraba antes. Casi 70% eólico, 20% solar, 5 y 5. Y si hablamos en términos de récord de aporte, tenemos unos 3.722 megavatios que fueron récord de la semana pasada, el miércoles pasado. Tiene sentido que el récord de participación no haya sido en este momento, porque esto era respecto de una demanda de día miércoles, día hábil, en donde justamente la demanda es mucho mayor que un día domingo, que fue cuando se dio el récord. El domingo es el día de menor demanda de la semana. Así que una vez más se evidencia el fenómeno que mencionábamos, de que estamos tratando con valores relativos. Y también para poder no sesgar los objetivos por esta variabilidad que tenemos, es que los objetivos son energéticos anuales. No atienden a máximos instantáneos. Bien, para cerrar capítulo contexto argentino,
Les cuento, el último año completo, que fue el 2020, teníamos esta potencia instalada por recurso, unos 1.755, para ser más precisos, de nuclear, que tiene unos 1.200 y pico entre los Atucha y 665, si no me equivoco, en Valse, la central nuclear en Valse. Después tenemos 25.237 megavatios térmicos, seguidos por 10.844 megavatios de centrales hidráulicas, y en el 2020 estábamos en 4.115 megavatios renovables. Con esta capacidad instalada, el cubrimiento de la demanda se dividió, como pueden ver acá, un 61% fue térmico, y lo renovable fue solo un 10% versus el 12% objetivo. Ahora bien, si nos posicionamos en el escenario objetivo, que es el de 2025, con un 20% de participación renovable, y contemplando también las previsiones que se tienen de los ingresos de centrales hidráulicas y a su vez cómo va a evolucionar la demanda, tenemos esta nueva composición de la matriz. ¿Con cuántos megavatios renovables instalados podría llegar a lograrse esta duplicación del aporte, mejor dicho, de la participación renovable en el cubrimiento de demanda? Es un valor muy difícil de estimar porque hay mucha incertidumbre asociada a los múltiples factores que influyen. Pero bueno, simplemente para que tengan algún valor en la cabeza, pero es para que lo tomen realmente entre pinzas, podemos contemplar que con unos 8.000 megavatios de potencia instalada, bajo muchos supuestos, en particular bajo una demanda supuesta que desde ya fluctúa muchísimo. Imagínense que en el 2020 cayó un 5% respecto del 2019, lejos de incrementarse, como suele suceder año a año. Bueno, es bastante impredecible, pero con un valor de demanda que se estimó para el 2025 y otras consideraciones, factores de carga estimados y demás, llegamos a este valor de potencia instalada. Y simplemente hago un paréntesis por si alguno no está familiarizado con el término factor de carga. Este factor de carga o factor de planta, lo pueden encontrar también, refiere a la relación entre la generación aportada y la potencia instalada. Entonces, si un parque genera al 100% de su capacidad instalada, el factor de carga es igual al 100. Entonces, bueno, simplemente mencionarles que este factor de carga, que también influye en la ecuación, en el análisis que se lleva a cabo para llegar a este valorcito de 8.000 megavatios, está atado no solamente al recurso, que puede variar interanualmente, sino también está atado a la eficiencia y disponibilidad del equipamiento, porque es una relación entre generación y capacidad disponible. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre las características particulares de la generación renovable variable. Y como les decía antes, esta refiere a la generación eólica y solar. ¿Por qué vale la pena hablar de estas en particular? Bueno, presentan numerosos desafíos. Ahora ya me voy a adentrar un poquito más en eso. Mientras que los pequeños aprovechamientos hidráulicos y las centrales térmicas de biocombustibles son máquinas sincrónicas cuya operación no presenta grandes desafíos respecto de cómo se viene predespachando los generadores convencionales. Entonces, adentrándonos en lo que es la generación renovable intermitente. Particularidades principales que se destacan a simple vista. Es variable, es decir, no depende, depende de un recurso primario que fluctúa libremente, en el caso del eólico el viento, en el caso del solar la irradiancia, no la podemos adecuar siguiendo la curva de demanda a Piacere, y a su vez no es gestionable, se utiliza o se pierde, la energía que no se generó se virtió. Entonces, bueno, esto presentó un gran desafío para la operación, y acá van a ver cuánto es el aporte eólico con estas características que tiene que soportar el centro de control de Gamesa, así como la programación del despacho y demás, justamente para adecuar la generación y siempre pretender garantizar la seguridad del sistema y calidad del suministro.
seguridad del abastecimiento, perdón. Entonces, hablando de la intermitencia de la generación eólica, con todos estos temas que ha introducido en el despacho de generación, tomamos una semana, en particular aquella en la que se dio el máximo aporte eólico histórico, que fue la semana del 12 de julio de este año. Y vamos a ver, para el total de los generadores eólicos de Argentina, día a día, cómo fue la generación esa semana. Arrancamos un lunes con esta curva de aporte, siguiendo el martes con esta. Bueno, sucesivamente van a ver las curvas de los días posteriores. Fíjense cómo varía en el lapso de una semana. Bien, una cuestión a tener en cuenta. Estas variaciones, si bien son importantes, son mucho más acentuadas si observamos un parque en particular. Yo acá les mencionaba que estamos analizando el aporte de la generación total del parque eólico a nivel país, lo cual implica un efecto de suavización en la curva de aporte. ¿Por qué? Por las compensaciones, justamente, que tienen lugar debido a la distinta y a la variabilidad intrínseca del recurso, de manera que, vamos a un ejemplo puntual, si nos vamos a un día en particular, acá, por ejemplo, vemos una caída de la generación. Es posible que en este momento, a la hora 11:30 del día 12, en el norte, en Arauco, supónganse, en ese parque eólico, el recurso hubiese sido, bueno, particularmente en ese no creo, porque tiene un patrón de generación bastante particular, pero bueno, supongamos que estaba al máximo el parque. Sucede que quizás en la Patagonia, en donde se encuentra uno de los principales nodos de generación eólica, o bien en conjunto con Buenos Aires seguramente, podían haber bajos vientos. Entonces, si bien un parque estaba generando al máximo en su capacidad, muchos otros estaban al mínimo. Y es por esto que esta compensación hace que la curva sea más suave. Pero bueno, esto es un dato de color para que tengan en cuenta. La oscilación es mucho más acentuada de la que vemos acá, cuando hablamos de centrales puntuales. Y yendo así al récord histórico eólico, tuvimos un aporte máximo de 2.854 megavatios. Bueno, recuerden los valores de referencia que les daba, el total nuclear, 1.763 megavatios instalados, qué sé yo, es más que 2 centrales térmicas de ciclo combinado. Así que son valores importantes. Ahora, si mostramos la variabilidad ya no en una semana, sino en el mes, tenemos estas fluctuaciones. Y les describo brevemente qué son estas gráficas que vemos acá. Cada uno de los días tiene confeccionado un boxplot que se constituyó a partir de valores instantáneos de generación, ordenados de manera decreciente. Y lo que hace esta gráfica, básicamente, es una herramienta que permite resumir en algunos valores específicos y de interés cómo fue la generación del día. Acá a la derecha pueden ver las referencias de lo que indica cada una de las partes de este boxplot, y lo que más nos interesa es analizar la variabilidad y la dispersión que hubo en términos del aporte eólico día a día, y la generación media dada por la cruz. Pueden ver que, a ver, vamos a poner el puntero, el rango intercuartílico, es decir, la amplitud de esta caja, define el comportamiento del 50% de la generación del día. Entonces, a simple vista, con ver este diagrama, ustedes pueden analizar valores máximos de generación en el mes, valores mínimos de generación en el mes, los valores medios de generación diaria, así como también cómo fue la variabilidad y la dispersión de la generación eólica diaria. Y para ir a un ejemplo más concreto, cuando vean, y también aprovecho para describírselos, porque si después les interesa, pueden encontrar esta gráfica actualizada mes a mes en un informe que sacamos y publicamos desde el área de renovables en la web de Camesa. Ya al final de la presentación les voy a mostrar cómo ingresar. Y
Bien, si lo quieren interpretar, van a ver que aquellas cajas o rangos intercuartílicos bien pequeños, como esta de acá, representan que justamente casi todo, o sea, los valores, el 50% de los valores de generación del día estuvieron muy próximos entre sí. Y esto, se imaginarán, se corresponde con un día en donde la generación fue bastante estable, como por ejemplo esta curva violeta. Mientras que casos como el de la curva amarilla que veíamos, donde osciló desde valores de 2.500 megavatios hasta un mínimo quizás de 500, van a encontrar, bueno, rangos intercuartílicos, amplitudes de caja mucho mayores. Bien, ahora yendo a un análisis anual, ya hablamos del semanal y del mensual. Si tratamos de estimar la estacionalidad del recurso eólico en nuestro país, podemos ver que el comportamiento es básicamente uno similar a este, y me refiero ¿a qué me refiero con similar? Esta gráfica que ven acá se confeccionó a partir de lo que se conoce como crónicas de generación. No me va a dar el tiempo en la presentación de hoy para adentrarme mucho en cómo las confeccionamos desde el área de renovables y en colaboración con el área de modelos matemáticos de CAMESA, pero fundamentalmente las crónicas de generación son series sintéticas horarias de potencia eólica o solar utilizadas para el estudio estadístico del comportamiento de la generación renovable variable. Son también, de vuelta, varios sectores de la empresa que utilizan estas crónicas para simulaciones a largo plazo, fundamentalmente. ¿Y por qué? Estas series sintéticas lo que intentan es representar cuánto hubiese generado la planta eólica a nivel país si hubiese estado en operación desde el año 1980. Entonces, se confeccionan casi 40 años de series horarias, series de potencia media horaria, lo cual constituye una historia de generación construida, digamos. Es decir, no tenemos los valores reales porque esos parques no estaban instalados, pero realmente muy fiel a la realidad, porque año a año las actualizamos y a la vez comparamos con la generación real y realmente la sabe describir muy bien, lo cual nos permite hacer análisis más representativos al considerar tanto volumen de información y de parques de cómo fluctúa el recurso eólico mes a mes a lo largo de un año, típicamente. Bueno, parece que la perdimos a Belén. Bueno, hasta que se pueda conectar, lo importante es que ustedes sepan lo complejo que le resulta al área del centro de control de CAMESA poder tener una programación o contar con la disponibilidad de este recurso a lo largo del día. Ustedes piensen que como respaldo de esta generación, que en algunos momentos está, en otros momentos no está, porque se nubló, porque paró el viento, tienen que tener grupos convencionales de generación a base de combustibles fósiles o el aprovechamiento hidroeléctrico en condiciones de ingresar cuando el recurso empieza a bajar, cuando el recurso es renovable. Entonces, bueno, en este momento hay un plan integral de puesta en marcha de generación, automatismos de generación, porque en ciertos momentos es un humano, ¿no?, el que opera el sistema. Entonces, bueno, la variabilidad es tan grande que tiene que haber recursos, automatismos puestos a disposición del sistema para que cuando el viento se cae, bueno, abra una válvula, se larga más agua, se genera hidroeléctricamente o se levanta el nivel de generación en centrales térmicas convencionales. Lo importante de lo que decía Belén es disponer de 2.000 megavatios, es desplazar a máquinas caras porque usan el recurso del combustible fósil, lo cual es un recurso que hay que
pagarlo en dólares, mayormente son provistos por compras en el extranjero. Entonces, no solamente que hace bien al medio ambiente el hecho de no estar quemando fósil, sino que también permite un ahorro importante al erario del Tesoro Nacional, en que no se gasta demasiados dólares para la generación. Lo que también aportaba Belén es Uruguay, arrancó antes que Argentina. Ellos ya en el 2009 hay un plan desde el gobierno para la instalación de la generación renovable en todo el ámbito del territorio uruguayo, mayormente, no sé si alguien ha estado últimamente, pero en la zona costera hay granjas eólicas. Uruguay, dada su demanda, mucho menor que Argentina por su menor población, hay días en los cuales no quema combustible. O sea, entre el recurso renovable, ya sea por el sol, por el viento o por los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen allá, directamente hacen que no haya impacto directo sobre el medio ambiente, dado que no hay quema de combustible. Esos son datos importantes a tener en cuenta, digamos, a favor de un sistema que anda con energías renovables. De todas formas, también es interesante que estén al tanto. Hay un intercambio directo en la producción de energía que involucra a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. O sea, cuando hay falencias en un sistema, la interconexión entre los países provee energía de un tercer país a otro, inclusive pasando a través de un segundo. Muchas veces Uruguay importó energía de Brasil y esa energía pasaba a través de Argentina y entraba a través del complejo de Salto Grande al territorio uruguayo. Es más, cuando el aprovechamiento eólico uruguayo, en horas que cae la demanda, en horas nocturnas, bueno, esa energía que se produce viene hacia el lado argentino. O sea, todo el excedente eólico, dada la mayor demanda del lado argentino, es comprada porque si no Uruguay debería parar esos generadores eólicos. Así que muchas veces se paran máquinas de mayor costo en Argentina y se toma ese remanente del lado uruguayo para limitar el sistema. Así que bueno, son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta cuando prendemos la luz de la habitación, conectamos la cafetera. La disponibilidad de energía realmente es muy compleja, la logística que se mueve detrás de toda esta situación. Muchas veces, cuando no había tanta vigencia del recurso renovable, caíamos en déficit de generación y bueno, ahí dependíamos del aporte, como decía antes, de terceros países. O sea, quizás pagar más cara la energía que producirla localmente, pero para no ir al corte. Entonces, bueno, se despachaban máquinas térmicas en Uruguay o en Brasil para abastecer la demanda de Argentina. La logística que hay detrás o sea, hablo sobre otras variables del sistema, que es la parte de generación convencional, para no sacarle letra a Belén. Lo que hace a la generación térmica, ustedes sepan que programar la generación que vamos a necesitar aportar, dado una condición climática de frío o calor extremo, tenemos que contar con el combustible necesario y a veces traer ese combustible tenemos que considerar la navegación de 20 días de un buque que venga del otro lado del mundo a abastecernos de ese combustible que vamos a necesitar. O sea que es bastante complejo todo. Y ahí la recuperamos a Belén y bueno, a mí se me terminaba la letra. Adelante, No, Belén, hola, si ¿cómo ya están? estamos. Muy raro, pero bueno, me quedé sin wifi, así que estoy desde los datos del celu, espero que aguante. La virtualidad tiene sus grandes beneficios, pero bueno, como todo, sus contras. Vamos a compartir de vuelta y les agradecería si me dicen en dónde se cortó. Yo lo último que dije, pero no sé si lo llegaron a escuchar, fue la descripción de la estacionalidad de la generación eólica en base a las crónicas de generación.
Correcto. Ah, perfecto, llegaron a escuchar hasta ahí. Bien. Entonces, pasando a cuestiones de las dimensiones de parques instalados en Argentina, como para que tengan una noción de con qué contrastar, acá podemos ver una imagen satelital de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, alrededor de 300.000 habitantes tienen. Si ponemos por encima uno de los parques eólicos más grandes que tenemos, de 200 megavatios, que es San Jorge y el Mataco, bueno, pueden ver lo que ocupa, unas 6.500 hectáreas. Incluso en esta foto satelital del polígono que conforma el parque, podemos ver estos puntitos que se ven acá. Son básicamente donde se ubicaron los aerogeneradores, cuya disposición y layout del parque se hace estratégicamente desde ya, tratando de contemplar un montón de factores para disminuir las pérdidas por efecto Estela y por otras cuestiones, de tener aerogeneradores cerca, ¿verdad? Entonces, esto es como para que tengan una noción de las dimensiones. Y luego, si hablamos de dimensiones de aerogeneradores, lo más evidente resulta compararlo en altura, quizás contra el obelisco. Fíjense, este es un aerogenerador de 3,45 megavatios, no es de los más altos que tenemos, tiene 87 metros de altura de buje, este es la nacelle del aero, y bueno, le saca unos casi 20 metros al obelisco. Bueno, si quieren saber cuáles son los aerogeneradores operativos hoy en día más altos que tenemos, tienen unos 130 metros y están ubicados en un parque, bueno, también que está en Bahía Blanca, ahí cerquita, que nada, tiene ahí 21 aeros de estos. Ahora bien, les muestro una fotito para contextualizar esto que veían acá como un polígono, el Parque San Jorge y el Mataco. Esta es una foto del parque. Y si pasamos a las características de la generación solar, bueno, tenemos desde ya la intermitencia, también como característica inherente del recurso, que si bien desde ya podemos predecir un patrón diario típico, cosa que no podemos con el eólico, gracias a las horas diurnas y nocturnas de generación, de todas formas, desde ya que puede presentarse, y se presenta efectivamente, grandes variaciones de generación dependiendo de las condiciones de nubosidad existentes. Cuando pasan grandes, bueno, o por tiempos prolongados, nubosidad por sobre el parque, la generación desde ya fluctúa, en algunos casos disminuyendo a 0, en otros casos no llega tanto, pero bueno, simplemente como para que vean también cómo puede afectar esa intermitencia e imagínense cómo impacta en la generación, esos picos de subas y bajadas. En paralelo con lo que veníamos haciendo con el eólico, les voy a mostrar una semana de generación solar, particularmente aquella en la que se dio el máximo histórico de aporte solar, que esto fue hace 2 semanas. Bien, tenemos primero un día lunes con esa generación, también siempre hablando del total del solar a nivel país, seguido por esta otra curva, un miércoles que tuvimos mayor aporte energético, pero no mayor aporte instantáneo. Ahora van a ver cuándo se dio el máximo. Fue en este piquito que ven acá, el día 14, que si bien en términos energéticos seguramente el día 15 fue mayor el aporte, fíjense que un rato antes de la rampa de bajada de la generación fue mucho mayor el aporte este día versus el anterior, pero bueno, el máximo instantáneo fue de 750 megavatios, lo cual representó un 87% de factor de carga en ese momento en todo el país, contrastándolo con los megavatios instalados al momento del máximo. Bueno, esto es como para que vean que los días que llamamos perfectos, como ser este día 6, el día 3, bueno, no son los más habituales, si bien no es nada, digamos, en términos energéticos no varía tanto, las fluctuaciones intrahorarias sí pueden ser muy marcadas.
Acá estamos hablando de un parque puntual, de Cañada Honda, el mismo que les mostraba en la primer diapo solar. Bueno, en paralelismo con lo que veníamos haciendo el análisis de fluctuaciones diarias en el mes del eólico, el solar no tiene demasiado sentido hacer un boxplot debido a que desde ya la generación mínima es nula durante horas nocturnas y a la vez esto implica que se desvirtúen los boxplots. Entonces lo que analizamos en el caso de los solares es básicamente las variaciones energéticas diarias que como verán a nivel energético no es tan fluctuante, si bien sí lo es a nivel instantáneo, a muy corto plazo, dentro de la hora, como les mostraba recién. Y si analizamos las crónicas de generación que confeccionamos para los parques solares, tenemos esta estacionalidad del recurso. Se imaginarán por qué los meses de invierno son los de menor aporte y los de verano los de mayor. No solamente porque en el verano tenemos más horas del día con sol, sino también una mayor intensidad del recurso, a la vez que un ángulo de incidencia del sol sobre los paneles más directo. Porque, les comento, en la Argentina tenemos mayoritariamente parques solares instalados con tracking, con seguimiento a un eje. ¿Qué es esto? Son estructuras que permiten mover el panel. En el caso de los que son un eje, el eje es norte-sur y el movimiento es desde ya oeste-este, acompañando la salida y puesta del sol, pero a la vez existe tecnología que hoy en día no está instalada, los trackings en dos ejes, no solo norte-sur, sino oeste-este, que no solamente siguen la salida y puesta del sol, sino también el ángulo de incidencia del sol, tratan de optimizarlo y mover en este sentido los paneles. Espero que se me vea. Entonces, hoy en día no tenemos tracking a dos ejes, solamente a un eje. Entonces, el ángulo en el que incide el sol sobre los paneles durante los meses de invierno desde ya es menos directo que en los meses de verano. Así que todos estos factores influyen. Si nos vamos más al detalle del funcionamiento de los paneles solares, desde ya que la temperatura es un factor contraproducente para la generación solar. A mayor temperatura es menor la eficiencia del panel y la generación. Pero bueno, sin entrar en demasiado detalle técnico de eso, mencionar que si bien la temperatura es mayor en los meses de verano, no es tal que amerite que no suba la generación como lo hace. Y si queremos tener una noción de las dimensiones de un parque solar, tenemos, por ejemplo, Cafayate, con unos 80 megavatios, un parque solar ubicado en Salta, sobre la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos la Casa Rosada, acá el Obelisco, y bueno, básicamente ocupa unas 230 hectáreas. Y esta es una fotito que sacó Fabi, el coordinador del equipo de renovables de Camesa, cuando pasaba por el parque en uno de sus viajes. Bueno, como verán, es hermoso el parque. Y así lo son todos. La verdad que hay unas fotos impresionantes. Si quieren y les interesa dar seguimiento a los ingresos solares, eólicos y de pequeños aprovechamientos hidráulicos, así como biocombustibles, mensualmente no solamente Camesa saca el informe de renovables, sino también un informe de síntesis mensual elaborado por otro área de análisis y control de Camesa, informe en el cual van a ver cuáles fueron los últimos ingresos, habilitaciones, en el mes pasado, y allí siempre adjuntamos unas fotitos de los parques que ingresaron, así que interesante, si les interesa ver y ver, digamos, representar visualmente lo que son esos megavatios. Ahora sí, para no extenderme demasiado, paso a describirles muy brevemente los pronósticos de generación eólica y solar. Si les interesa, es para una charla de mínimo 2 horas, hablar en profundidad de cómo se confeccionan los pronósticos y cómo los gestionamos, pero me interesa que se vayan con algunos conceptos fundamentales, como son el hecho de que Camesa es la proveedora de pronósticos de generación para todos los parques eólicos y solares del país. ¿Qué usos se les dan? Bueno, los agentes generadores, los propietarios de esos proyectos, así como los agentes, digamos, las distribuidoras y los transportistas a las cuales se conectan esos parques,
los utilizan, por un lado, y principalmente los de generación, para la programación de los mantenimientos y el cálculo de energía vertida. ¿Y a qué me refiero con esto? Energía vertida es la que no se generó. Estando el recurso, no se generó. ¿Qué se intenta? Minimizar esa energía vertida. ¿Y cómo se hace? Los mantenimientos programados se prevén justamente y coordinan cuando los pronósticos prevén un aporte bajo de generación, ya sea un parque eólico o un parque solar, y aprovechan esas horas de bajo recurso para hacer los mantenimientos. Bien, y luego tenemos áreas internas de CAMESA que las consumen, fundamentalmente el COC, que bueno, básicamente lo hace para garantizar la seguridad de la operación del SADI. Permanentemente ellos van siguiendo los pronósticos de generación a muy corto plazo, a la hora siguiente, para la toma de decisiones de cómo ajustar el despacho del resto de la generación en función de las subidas y bajadas del eólico y solar previstas. Bueno, también lo utiliza el área interna de programación diaria y semanal para la optimización del despacho diario y de los stocks de combustibles y de agua. Y a su vez, áreas de la gerencia de transacciones económicas de CAMESA, posoperativo particularmente, utiliza los pronósticos para el cálculo de energía acreditada, que también es un concepto que está establecido en algunos contratos que, bueno, no los voy a aburrir. Si después les interesa, nos adentramos más en eso, en la sección de preguntas. Y en lo que hace al circuito de información para justamente poder confeccionar y proporcionar esos pronósticos, tenemos, en primer lugar, a los agentes que informan a CAMESA a través del sistema de operaciones en tiempo real la generación de sus parques cada 10 segundos y a su vez no solamente informan estos datos de generación, sino previsiones de disponibilidad de equipamiento que prevén desde ya, pero lo hacen esta disponibilidad prevista a través de web services. CAMESA puso a disposición, el área de informática desarrolló una plataforma que está justamente en el sitio de renovables para aquellos usuarios que tienen acceso habilitado para esta sección, en donde ellos pueden cargar de manera muy intuitiva y dinámica cuáles son las previsiones de disponibilidad para las próximas 2 semanas. A la vez de que utilizan esa plataforma muchos agentes para un seguimiento en tiempo real de la generación, así como en contraposición con las disponibilidades reales y previstas y los pronósticos. Entonces, con los datos en tiempo real de las centrales renovables variables, así como las disponibilidades previstas y los modelos numéricos de predicción del tiempo, es que CAMESA elabora sus propios pronósticos, a la vez de que tiene contratados pronósticos externos, como, digamos, para tener un backup, tenemos 2 fuentes de pronóstico, y los pronósticos productivos los abastece tanto a los agentes como a las áreas internas de CAMESA con la finalidad que recién les mencionaba. Eso es básicamente, en términos generales, cómo funciona el circuito de input y salidas de lo que es el proceso de abastecimiento de pronósticos a las distintas centrales eólicas y solares. Y con eso damos un cierre a esta breve introducción a lo que es la energía renovable en el país y cómo estamos respecto de los objetivos pautados. Si quieren, bueno, ya me pueden hacer todas las preguntas que deseen. Y aprovecho para señalarles el link, si les interesa seguir investigando un poquito más al respecto, de la web de CAMESA, en particular el sitio de renovables, en donde van a ver distintas pantallas. Acá les muestro una visualización, una previsualización de las principales, en donde tienen distintos menús. Por ejemplo, si van al real versus previsto, van a ver las curvas de predespacho versus generación, que les mostraba acá. Esto es básicamente, les digo para que lo interpreten, esta curva violeta que dice predespacho es el pronóstico que se generó un día antes para este día en el que el aporte de generación fue este. Fíjense lo preciso que es. Son realmente muy acertados los pronósticos. Y bueno, otras cuestiones que van a encontrar es en generación en tiempo real, esta pantallita que ven acá,
en donde podemos ver, por un lado, la generación por tecnología cada 5 minutos. Tienen como para ver 3 meses para atrás, si quieren cómo fue evolucionando, y también acá esta curva verde, la participación en el cubrimiento de demanda, cuyo último valor, el que responde al instante de ahora, es el que van a visualizar en este diagrama de progreso. Y a la vez, bueno, el total de aporte renovable en este momento versus la demanda en este momento. Y, bueno, distintas cuestiones como factor de carga del parque eólico a nivel nacional, solar, de biocombustibles y pequeños aprovechamientos hidráulicos. Y por último, y no menor, cabe destacar, pueden encontrar imágenes satelitales proporcionadas por el satélite GOES, que es muy interesante ver cómo en este mapa están representadas todas las centrales solares que están operativas. Son estos puntitos amarillos, no sé si los llegan a ver, y es muy interesante ver cómo cuando pasan nubes o, digamos, grandes acumulaciones de nubes, y fundamentalmente cuando oscurecen, si se quiere, toda la región que concentra la mayor capacidad instalada solar, si ustedes en paralelo abren la pestaña que muestra la generación en tiempo real, van a ver desde ya caída del solar y representado qué está pasando que le da pie a que esto suceda, las nubes, ¿verdad? Así que bueno, les dejo esa invitación a que pasen por la web y bueno, ya háganme las preguntas que quieran, podemos profundizar algunos temas, ustedes me dirán. No sé si está Patricio por ahí. Sí, Víctor, acá estoy. Bueno, si vos querés coordinar de ella, bueno, gracias Belén, muy, muy claro todo tu material que tenés en exposición. Así que, bueno, a través de Patricio, si querés un poco ir tomando las consultas, acá Seguro. deseoso de dar respuesta. Bueno, tenemos una consulta donde dice, ¿cuál sería la mejor opción para mitigar la variación de la generación de energía solar y eólica dentro del sistema? Bueno, es muy compleja la respuesta porque abarca muchos factores del sistema eléctrico que creo que no va a dar el tiempo para presentarlo en la totalidad como amerita, pero bueno, para darles una idea, las fluctuaciones de la generación, bueno, como estuvimos viendo, eólica y solar, impactan justamente en la regulación de frecuencia en algún punto del sistema. Entonces se está trabajando y ya se han hecho las primeras pruebas para implementar un AGC que nos permita abordar el tema de regulación de frecuencia secundaria fundamentalmente. Y bueno, yéndonos del plano de lo actual a futuro, desde ya que sería espectacular poder contar con baterías, que no hay, entiendo, normativa al día de hoy al respecto, pero perfectamente en un futuro, si hubiese inversiones deseosas de instalar baterías que permitiesen justamente gestionar aquella generación que hoy en día no se puede y evitar estas fluctuaciones, almacenando generación y pudiendo acomodarla y suavizando también la variabilidad, sería espectacular. Pero bueno, básicamente quiero que se queden con esas dos ideas, si bien esto da para hablar mucho. Me atrevería a decir más de una hora para adentrarnos bien en las soluciones que se están dando hoy en día. Y a la vez les menciono que a nivel CAMESA no solamente se creó mi área, el de energías renovables en la cual trabajo, sino también para hacer frente a estos desafíos que, como bien presentás, implica la variabilidad del recurso solar y eólico, se creó un nuevo puesto en el centro de control. Antes teníamos jefe de turno, despachante y operador de supervisión de red. Ahora tenemos un cuarto puesto de operador renovable, justamente abocado a atender la generación de estas características con todas las adecuaciones que hacen falta. Y ni hablar si nos ponemos a adentrarnos en lo que son las restricciones a la generación renovable, porque desde ya tienen prioridad de despacho y se intenta inyectar a la red cada megavatio renovable generado, pero el sistema de transporte es limitado desde ya. Así que hay sucesivas situaciones en las que se da una congestión tal
en donde si bien se bajó toda la generación convencional, todavía hace falta seguir bajando generación para garantizar el balance de generación-demanda y mantener a la frecuencia en los valores óptimos. Entonces, bueno, como para darles un pantallazo de lo complejo que ha sido la inserción de lo renovable y cómo estructuralmente dentro de Gamesa también se ha trabajado mucho para hacer frente a esto. Belén, te hago una consulta. Sí. La energía renovable distribuida, si bien es muy poca todavía en el país, ¿está sumada o está dentro del cómputo de la energía instalada en el país o solamente lo que hacías mención vos es los parques solares que están, vendría a ser de grandes potencias? Bueno, muy válida tu pregunta. No, los valores que yo les mostré son de aquellos proyectos que tienen contrato con Gamesa o bien contrato entre privados bajo el marco regulatorio del MATER. Lo que es generación distribuida en Santa Fe, los prosumidores y, bueno, en cada provincia con sus planes, no los vemos al menos de nuestra área y tampoco, o sea, es tan baja la magnitud de generación en relación a la que tienen estos parques que tampoco ameritan una, al menos al día de hoy. En un futuro, si esto sigue creciendo, seguramente sí, pero tampoco requieren pronósticos de generación, porque digamos, está más al nivel de las distribuidoras, cómo manejan el tema de la generación solar distribuida. Nosotros desde Gamesa, desde el área de energías renovables, vemos a nivel país cómo impacta en los valores más contundentes de aporte de esta variabilidad. De esta generación variable, perdón. Bien. ¿Respondí tu pregunta? Sí, no, básicamente era para saber si la tenían al menos en cuenta en la suma del parque total instalado. Sé Claro. que es imposible que Gamesa la pueda administrar o controlar, pero la idea era Claro. saber si dentro del parque total, decir, bueno, también tenemos dentro de ese 100% un 0,1%, un 0,2% de distribuido. Claro. Bueno, no. Acá estamos mostrando estrictamente lo que es, bueno, lo que te mencionaba, contratos con prioridad de despacho, ya sea por renovar o por MATER. Sí. Lo que opera Gamesa. Exactamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte sobre Yo, este Patricio. tema? Sí. Oscar Sí. Cuadra. Sí. Hola, Belén. Hola, Muy Oscar. interesante tu disertación. Te digo que yo tuve la suerte de estar primero como jefe de obra en el parque eólico de Loma Blanca, allá en Puerto Madryn, y estuve jefe de obra en el parque solar de Nonogasta. Mira, sí. Y también fui a hacer los últimos ajustes en Cafayate. Así que. Bueno, ahí viste una fotito conocida. Era puntual lo mío. Viste que tuve la suerte de conversar mucho con los españoles y con los chinos. Uh-huh. Y referente a lo que vos explicabas muy gráficamente con respecto a las coordenadas y al movimiento de la rotación del eje terrestre, en la incidencia en los paneles, o sea, irradiancia, digamos, sería la palabra correcta. Uh-huh. Los españoles y los chinos coincidían en que a posteriori la colocación o la utilización de baterías sería hoy sumamente costoso. Entonces, están dedicados al estudio de la factibilidad de las celdas solares, a ver cuál puede ser la reforma para que la irradiancia solar, cuando ya sea por nubes o por la incidencia directa del sol, no sufra las variaciones que sufren actualmente las celdas que están en uso, ¿no es cierto? Exacto. Sí, muy interesante, tal cual. Hoy en día es demasiado costoso y es por eso uno estima que no están instaladas. Pero bueno, esperemos que a futuro, con el avance de la tecnología, la oferta y a la vez, bueno, cómo evolucione todo el mercado, pueda eventualmente accederse a ese recurso técnico, porque realmente ayudaría mucho. Sí, ojalá lo veamos. Ojalá. Muchas gracias. No, a vos. Gracias. Bien, bueno, no sé. Sí, Raúl. Una preguntita para acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricio, Belén, Oscar, también que conozco.
La pregunta, bueno, por ahí no me quedó del todo claro, es en función de que piensan llegar a 8.000 megas en el 2025, ¿es así? Bien, no es que ese 8.000 megas, que perdón que esté reiterativa, pero es realmente un valor estimativo para tomar entre pinzas, es lo que debiese existir instalado para el 2025, llegar al porcentaje del 20% de abastecimiento de demanda. ¿Cómo se van a incorporar esos 3.000 megavatios? O si se van a incorporar, bueno, es futurología, esperemos que sí, pero de vuelta, está calculado ese valor bajo muchos supuestos, desde ya porque estamos hablando futuro y variables que tienen mucha incerteza. Entonces, no es que efectivamente eso va a entrar, no, es lo que estimamos debiese entrar al menos para lograr los objetivos pautados. Puede ser incluso más. Es decir, nosotros planteamos un escenario. Si queremos escenario pesimista 100%, podemos decir unos 10.000 megavatios instalados para que el aporte asociado desde ya al recurso y disponibilidad y eficiencia del equipamiento sea lo suficiente para abastecer los objetivos fijados por la ley. ¿Respondí tu pregunta? Sí, más o menos. A ver, la consulta va porque vos decís futuro, pero bueno, cuando estamos hablando de semejantes inversiones y semejantes plantas, 3 años es un periodo un proceso que puede llegar la instalación, ¿no? Digamos, no estamos hablando de tan futuro. ¿Está planificado obras para abastecer esa demanda que estamos hablando? No, como te mencionaba, los megavatios a instalar que están proyectados y firmes son 5.500 megavatios. No escuché esa. Bueno, no sé si se habrá cortado en algún momento. No Sí, recuerdo bien en qué momento se cortó, pero mira, si querés, vamos para atrás. Perdón, les voy a hacer un paseíto veloz. Bueno, bastante atrás, teníamos, cuando hablábamos de las proyecciones a futuro, en esta línea del tiempo, no sé si recordás, mencionaba que firmes hay 5.500 megavatios, a los cuales podemos sumarle unos 1.500 megavatios vigentes que aún no se han caído. Otros 500 sí se han rescindido, para llegar a los 7.600 megavatios que les mencionaba acá. Vamos a poner el puntero. Que les mencionaba acá, que estaban proyectados, si considerásemos todo lo que alguna vez recibió adjudicación o asignación de prioridad de despacho. Entonces, hoy en día, de vuelta, podemos, entre comillas, esperar que sí o sí entren unos 5.500 megavatios, quizás unos 1.500 adicionales, pero lo restante, esperemos que se vayan ofertando más proyectos. Las rondas del Mater tienen previstas, entiendo, desde mi lugar, yo no soy quien maneja el tema del Mater, pero entiendo que van a haber nuevas licitaciones, nuevas convocatorias para proyectos nuevos. Entonces, es posible que en los años venideros, digamos, todo el mecanismo y el marco regulatorio, como evolucione, permita el ingreso de nueva generación. Hoy en día no podemos garantizar que esos megavatios ingresen, a la vez de que, nuevamente, estamos hablando de unos megavatios, entre comillas, objetivo. Lo único certero es que el objetivo es el aporte de generación tal que abastezca el 20% de demanda. Pero a los 8.000 megavatios, el valor absoluto está atado a muchas variables con incerteza, partiendo de la base de la estimación de la demanda de 2025, que eso, a esto me refería con lo de futurología, es muy difícil estimar con precisión cuál va a ser la demanda dentro de unos casi 4 años. Entonces, esto más cuál va a ser la tecnología y el nivel de eficiencia y dónde va a estar ubicada los nuevos proyectos, si es que los hay, que van a pautar en gran medida el recurso disponible y, en definitiva, el factor de carga, que es una de las cuestiones que se toman en cuenta al calcular este número de megavatios totales objetivo. Entonces, bueno, a este marco de incertidumbre me refería, y bueno, hoy en día lo certero es lo que les mencionaba.
Ahora respondí un poco mejor. Decime si tenés alguna duda respecto a esto último. Perfecto, Belén. Genial. Muchísimas gracias. Yo quería aportar algo, Belén, si me das permiso. Sí. Un poco por la consulta que hizo Raúl y bueno, por la que pueda tener el resto de los que están todavía en línea. Así, a grandes rasgos, tienen que calcular que la demanda del país se duplica cada 10 años aproximadamente. Entonces, vos, en el transcurso del tiempo, tenés que hacer una proyección de todo el equipamiento que vas a estar necesitando para que dentro de 10 años pueda abastecer esa demanda. Y los tiempos que te llevan las obras. O sea, si vos tenés que hacer una central nuclear de gran porte, tenés que decir, bueno, tengo 8 años de trabajo, que al final de esos 8 años voy a tener una central de 800, de 1000 megas. Una central hidroeléctrica está en el orden de los 10 años. Entonces, todas esas variables, más el sistema de transporte, como cualquier autopista, a medida que la población va en crecimiento, si no hace nuevas manos, otras autopistas empiezan a saturar. Eso pasa con el sistema de transporte. Podés tener la posibilidad de instalar el recurso renovable en cantidad, pero después de tener restricciones en las líneas de alta tensión para transmitir esa energía. O sea, no, tenés el recurso, pero no podés sacar la energía. Entonces es donde toma peso la generación distribuida, o sea, tener la provisión en áreas locales. Hay localidades como Armstrong, que ellos tienen la propia cooperativa, tiene un aporte, son algo así como 300 kilowatts de solares, que con eso bajan la demanda de la cooperativa. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta para que si estas variables, lo que es tirar una línea, no se hace en tiempo y forma, bueno, tenés que buscar la provisión de energía renovable en forma local, como te decía antes. Entre otras cosas, ¿no? Perfecto lo que mencionabas, Víctor. Yo no me quería explayar demasiado, pero es tal cual. O sea, dentro de todos estos factores que les mencionaba en términos o a grandes rasgos, otros de los factores que consideramos es estos que menciona Víctor, el sistema de transporte ampliado, que bueno, desde ya también está todo atado a que eso efectivamente se cumpla en los plazos, en tiempos y formas, y desde ya que restar demanda, gracias a la generación distribuida, va a ser fantástico. Cuanto más crezca, más beneficioso va a ser para todos. Gracias, Víctor. Bien, bueno, si no hay más preguntas o alguna consulta que alguien quiera hacer, vamos a dar por cerrada la charla. La verdad que me deja muy contento porque fuiste muy clara, Belén. Nos aclaraste a todos un montón de temas que por ahí los que trabajamos en la distribución de energía eléctrica lo conocemos un poco más, pero hay gente que no es del rubro y por ahí estoy convencido que había un montón de cosas que las desconocían. Bueno, agradezco a toda la participación, agradezco al ingeniero Víctor Fernández de la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía por haber hecho el lazo con Camesa. Víctor también es trabajador de Camesa. Y muchísimas gracias por la excelentísima exposición, Belén. Así que esperemos que sí, podamos seguir trabajando juntos. Yo estoy convencido de que para fortalecer la educación, las empresas tienen que estar juntos a las universidades, una forma de ir trabajando de una forma con la necesidad que tiene la industria y el tema de la generación, ¿cómo es? Responsable o la generación verde. Es un tema que en las universidades tenemos que empezar a tratar muy seriamente. Creo que todavía no se le ha dado la importancia que tiene, al menos acá en Concepción hay algunos que le están tomando el tema, pero creo que tendría que ser con mayor énfasis. Así que bueno, agradecidos y los esperamos en un próximo encuentro.
Bueno, te agradezco a vos, Patricio, y gracias también por generar este espacio que coincido, es muy valioso e importante. Así que bueno, cuantos más nos sumemos a esto, mejor. Estaremos a disposición desde Camesa para cualquier necesidad o, bueno, si tienen alguna duda también, en la grabación van a ver en la diapo de agradecimiento, de saludo, de gracias y de preguntas, mi correo, si me quieren enviar alguna duda adicional o profundizar algún tema de los que hayamos hablado u otro, me dicen y ahí, bueno, podemos seguir ahondando. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta Bueno, luego. chao, gracias, saludos para todos, que estén bien. Chao, saludos y Chao, Belén, gracias. gracias. Chao, Víctor. Chau, chau, saludos.